Estamos nuevamente en un nuevo episodio de Podcast Ejidales. Como cada sesión que tenemos de este tipo, tenemos un invitado especial y en esta ocasión nos acompaña la licenciada Adriana Polanco Gastelum. Ella es especialista en el sector agrario, pero aparte tiene actividad o relación con la cuestión notarial, porque todos los trámites, todo lo correspondiente del trabajo, pues están ligados a la notaría y tiene mucha experiencia al respecto. En este caso, pues le damos la bienvenida, licenciada, qué bueno que nos pueda acompañar y para efectos de poderle dar algunas respuestas, inquietudes a nuestros seguidores. Estamos a través de un podcast Ejidales y yo quisiera que se presentara quién es, por qué, etcétera. Está en su casa y bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a su auditorio. Gracias por la invitación. Lo habíamos estado posponiendo un poco, pero aquí estamos. Claro. Soy la licenciada Adriana Polanco Gastelum. Estuve trabajando en una notaría pública durante mucho tiempo. Pues ahí a lo largo del proceso nació esto del notariado, del derecho, de estar aprendiendo cada día más en relación a los trámites que van surgiendo, los problemas que van surgiendo relativos al sector agrario y cómo interviene el notario en esto. Así que aquí estamos. Ok, aquí inicialmente, bueno, pues te voy a hablar de tú. Sí. Pues te involucraste en el notariado porque, bueno, tienes una plataforma, una base como abogada, una licenciada. Soy licenciada en Derecho. Perfecto. Soy licenciada en Derecho y pues realmente mi capacitación o mi ramo ha sido el notarial debido a que he estado trabajando la mayor parte del tiempo en el ámbito notarial. Entonces, pero soy licenciada en Derecho. Aparte, bueno, no tanto que trabajes, así entendí, en una notaría en este momento, sin embargo, pues tú tienes tu despacho o trabajas directamente con una notaría o eres enlace. ¿Qué función tienes? ¿Por qué has adquirido este conocimiento de la notaría? Ok, yo tengo un despacho que es PC Abogados. En este despacho nos dedicamos o nos especializamos a llevar trámites notariales con apoyo de la Notaría Pública número 29, que es a cargo del licenciado Víctor Anchondo y su auxiliar, el licenciado Néstor Caro. Entonces, en mi despacho jurídico llevamos a cabo todo el proceso y el enlace para concluir o darles el servicio y ya nada más que las clientes o las personas acudan al notario ya a la firma. Nosotros nos encargamos de recabar, de resolverle todos los trámites que tengan que llevar a cabo y por poder concluir, con la escrituración. Sí, ok, bueno, más que todo, puntualizando un poquito, la notaría 29 del licenciado Víctor Anchondo Paredes, o licenciado Víctor Anchondo Santos. Sí. Se encuentra en la ciudad de Chihuahua, es en donde estamos transmitiendo, por eso hace referencia la licenciada sobre con quién colabora ante una notaría. Sí, Entonces, realmente nosotros somos el enlace con esa notaría, les damos el servicio y a través de ellos nos apoyamos para llevar a cabo todos los documentos relacionados con todo lo que tenga que ver en el sector agrario y notarial. sí, aquí nos interesó y sobre todo ha habido muchas preguntas, muchas inquietudes de nuestros seguidores en las redes sociales, porque definitivamente quien da, pues hemos trabajado juntos, somos parte de todo un esquema para llevar a cabo asuntos correspondientes para la certeza, sobre todo en el sector agrario. Y bueno, la inquietud de los seguidores, de la gente que se acerca y dice, bueno, ¿qué seguridad tengo? Los únicos que les va a dar la seguridad ante cualquier trámite, bueno, los únicos, entre comillas, dependiendo del asunto, va a ser a través de la notaría pública. Sí, así es, el notario es el único que le puede dar la seguridad jurídica y la certeza de todos los actos los actos y contratos y todo lo que se elabore. El notario es el único, él es el responsable y el que tiene la obligación, bueno, no la obligación, sino es la persona que da la certeza jurídica de todos los actos y que se celebren en su notaría.
tú tienes tu despacho y relacionas ¿cómo se llamaría el enlace que tienes con el notario? Porque no eres en la notaría, hay que aclarar, ¿no? No, no estoy dentro de la notaría, pero tengo el apoyo del notario auxiliar, con el que él es mi enlace. Yo realizo todos los trámites, todo el proceso hasta llegar al otorgamiento de los documentos, que es donde ya entra el licenciado Néstor Caro, que es el auxiliar de esta notaría. Aquí vamos a enfocarnos, porque bueno, tú no nada más en el sector agrario haces procedimientos o juicios o trámites, pero vamos a enfocarnos en la cuestión del sector agrario. Así es. Aquí hay algo importante que muchos no conocen, sobre todo cuando la ley nos habla, hablando de la ley agraria, hay eventos en los cuales por ley debe de participar un representante de la Procuraduría Agraria y un fedatario público. Así es. Yo preguntaría, ¿qué es un fedatario público? El fedatario público al final es un notario. En la ley agraria hubo donde dotaban de fe pública a los jueces menores mixtos. Sin embargo, ahorita en la actualidad los jueces menores mixtos sus facultades han sido reducidas y realmente ya no existen tantos jueces menores mixtos porque ya yo creo que si mucho aquí en el estado de Chihuahua debe haber 2 o 3 jueces menores mixtos debido a que sus facultades fueron ya reducidas. El fedatario público realmente es el notario. El corredor público también puede dar fe pública, pero él se especializa solo en actos mercantiles. Entonces, el único que puede dar fe pública es el notario. Ok, aquí surgió una pregunta. Tenemos, para efectos de la regularización o certificación para aquellos seguidores, lo que fue el procede que inició en 1993 y terminó en el 2004. Participaban mucho los jueces menores mixtos. Por X o Y se perdió la confianza porque ha habido unas situaciones tremendas de errores que surgieron por desconocimiento, por falta de capacitación. Sabrá Dios qué, pero ya no tienen la fe o la facultad que tenían en aquel tiempo, de acuerdo a cuando se hizo el programa Procede. Sin embargo, participaba el notario público, participaba el juez menor mixto, pero también yo tengo conocimiento de fedatarios públicos que participaron. En sí, para efectos del sector agrario, para la certificación, en este momento no está participando el juez menor mixto, no, pero el notario y el corredor sí están participando los dos. Cualquiera de los dos puede participar. O sea, el corredor público tiene fe pública, pero solo por actos mercantiles. Por ejemplo, el corredor público puede asesorarlos cuando se trata de constituir sus sociedades rurales. Ah, perfecto. Donde a lo mejor, donde se aportan tierras de uso común o él puede asesorar a los miembros del ejido en ese tipo de asuntos. Pero cuando se trata de dar fe de las asambleas o de otro tipo de asuntos, ahí sí tiene que ser directamente el notario, porque es el que está dotado de fe pública por el Estado. Entonces, él es el que puede solo dar fe de ciertos hechos. El corredor público lo hace siempre y cuando sean actos mercantiles, que tengan que ver con asuntos de evaluación, de constitución, como comentaba, de sociedades rurales, de este tipo de asuntos, pero el notario es el único que puede dar fe de los hechos que se llevan a cabo dentro de un ejido. Entonces, como lo entendemos, es el que tiene ahorita la mayor facultad para dar fe sobre los hechos. Vamos a ubicarnos ahorita en el sector agrario, sí. Y en la actualidad es el notario público. Es el notario público. Ahora bien, aquí tienen algunos aspectos, no sé si esté correcta la pregunta, en donde se toman diferentes criterios para dar fe en algún acto del agrario
hablando de la tenencia de la tierra, agrario o de propiedad privada, ¿hay algunas limitantes? ¿En qué sentido? O sea, Sí, por ejemplo, como el ejido es tierra social, ok. sí, y la otra pues es dominio de tierra, la propiedad privada. ¿Hay alguna limitante que tenga el notario para decir yo no puedo hacer o no tendría validez o no surtiría los efectos que se quieren si se pone esto en una tierra social? No sé, claro, está muy amplia esta pregunta, Sí. pero no sé si haya alguna limitante. Que yo sepa, no hay una limitante. O sea, aquí, por ejemplo, el notario puede actuar, por ejemplo, en los contratos de cesiones de derechos parcelarios, en los contratos de tierras de uso común, puede dar fe en las asambleas calificadas, en donde se hace la asignación de tierras. Pero, por ejemplo, hay ocasiones que los ejidos presentan unas cartas que son de derechos de posesión. Y a veces la gente confunde eso porque cree que el tener una carta de derechos de posesión ya tiene la facultad como para transmitir esa propiedad. Y van ante el notario y solicitan, pues yo tengo una carta de derechos de posesión, ya puedo vender, quiero hacer esto. Y realmente ahí el notario no puede intervenir en ese tipo de trámites porque el que tenga una carta de derechos de posesión no acredita que sea el dueño de la propiedad. O sea, sí tiene la posesión, pero la certeza jurídica o la seguridad jurídica que el notario le puede dar no lo puede hacer con esa carta de posesión. Para el notario solo puede intervenir cuando hay certificados de parcelarios, certificados de tierras de uso común o cuando una parcela ya adoptó el dominio pleno y entonces sí el notario ya puede otorgar una escritura o cambiar ese título de propiedad donde adoptó el dominio pleno a una escritura pública, pero esos son los actos en los que el notario puede intervenir. Cuando se tratan de cartas de posesión, ahí sí el notario no puede intervenir porque no hay un documento legal que acredite la propiedad. Aquí en cuanto todas estas preguntas, perdón, sí, Sí, ¿no? todas estas preguntas surgen a raíz de cuestionamientos de las personas, como lo comenté en un principio. Vamos, ¿qué participación tendría el notario y cómo pudiera participar? Porque estamos hablando de asuntos relacionados de la intervención del notario público en actos agrarios para un testamento agrario. Para un testamento agrario. El notario puede celebrar un testamento agrario, puede llevarlo a cabo en su notaría, inclusive también puede llevar a cabo la lista de sucesores que la gente lo puede elaborar directo en la notaría. En la actualidad o no es un trámite muy normal, bueno, no normal, sino es la gente que por lo regular vive o está en los ejidos, ellos en ese tipo de asuntos como que no tienen la cultura de hacerlo ante un notario. O sea, ellos cuando dicen ejido, lo relacionan con el registro agrario, entonces la costumbre o los usos y costumbres de ellos es ir directo al registro agrario, pero sin embargo lo pueden hacer ante el notario. Se pueden hacer el testamento agrario en notaría y el notario de ahí mismo se encarga en dar aviso a la autoridad agraria o al tribunal agrario o al registro agrario de ese documento o de ese testamento que se llevó a cabo ante el notario, pero perfectamente lo pueden hacer ante el notario público sin ningún problema. De acuerdo a la experiencia que tienes tú, ese testamento sí lo lleva a inscribir al registro agrario por parte de la notaría. Sí, lo envían en un sobre, con un oficio y el registro agrario debe recibirlo. Digo, no es una práctica muy común, o sea, los notarios, por lo regular la gente no acude a los notarios a hacer testamentos agrarios. Normalmente acuden a hacer testamentos públicos abiertos, que esos públicos abiertos se tratan de tierras o de propiedad privada y que tienen que ver con el derecho civil, no con tierras sociales o que tengan que involucrarse el ejido. Pero el notario sí da el aviso al registro agrario y es una obligación, así como da el aviso de los testamentos públicos abiertos que amparan las propiedades que son de propiedad privada, en dar el aviso al departamento del notariado, tiene la obligación y lo hace dando el aviso al registro agrario cuando le toca hacer ese tipo de testamentos.
Te hago la siguiente pregunta porque, bueno, han surgido algunos detalles por irregularidades, desconocimiento, sabrá Dios por qué. ¿Ha habido algún juez menor mixto en aquel tiempo Okay. en donde elaboró testamentos? Digo, nos ha tocado ver De así todo. sí, o sea, donde dicen, no sé si tendría la facultad también para ello, pero bueno, lo hacían, pero lo guardaban. O sea, no continuaban con el procedimiento si es que hubiera valido Okay. para la inscripción en el registro público de la propiedad. Primeramente, sí tenían la facultad, porque no nos hemos encontrado muchos, ¿eh? No, los jueces menores mixtos No, no tenían facultad para hacer testamentos. Ellos tenían, los jueces menores mixtos les daban funciones de notario, pero no podían participar en todos los actos. Ellos pueden celebrar. El juez mixto, las facultades que le dieron era para conciliar asuntos o controversias que tuviera que ver con lo agrario, con el ejido, que eran, por ejemplo, de medición, de posesión, conflictos internos agrarios, de que, no sé, las personas a veces tomaban posesión de tierras y el único que podía intervenir era el juez menor mixto, pero ellos no estaban ni facultados para otorgar posesión, ni para adjudicar bienes, ni para hacer ningún otro tipo de trámite. Entonces, ni para dar poderes. Ni para, bueno, los jueces menores mixtos. con funciones de notario, Sí. ellos sí podían otorgar, ratificar mandatos o poderes, eso sí lo podían hacer y tenían la obligación de dar el aviso al departamento del notariado. A ellos los rige el departamento del notariado. ¿En qué estado? En el estado de aquí de Chihuahua. Okay. El notariado del estado de Chihuahua. Sí. El notario los dotaba de la documentación, les daba un libro de actas donde tenían que asentar todos los actos que celebraran en ese documento. Pero testamentos, según yo, no tienen la facultad ni de dar fe de hechos ni otorgar, celebrar testamentos. Pues bueno, a lo mejor por ciertas cuestiones, por eso hacía yo mención hace un momento por falta de capacitación o de interés, o sabrá Dios, no hay que echarle la culpa a nadie. Exacto. Sin embargo, hay muchas irregularidades, me ha tocado, probablemente a ti también te ha tocado, en donde aparecen documentos donde dice, pues ¿cómo que lo hizo? Pues lo hizo en funciones, pero bueno. Ese es otro tema muy interesante. Sin embargo, en lo que nos aqueja en este momento sobre la participación, y repito, del notariado para efectos legales dentro del sector agrario, que como bien decías tú, sesiones de derechos. Sesiones de derechos de parcelas, tierras de uso común, cuando ya adoptan el dominio pleno, la constitución de sociedades rurales en las que interviene pues también el notario. Las actas de asamblea de mayoría calificada, que son los que acude el notario. En ese tipo de documentos son los que participa el notario directamente con el sector agrario. Ahorita mencionaste constitución de sociedades rurales. Sí. ¿Todavía del sector agrario? O sea, ¿todavía de régimen ejidal o ya cuando hayan salido del régimen ejidal? No, todavía se pueden, lo que pasa es que las sociedades de producción rural se rigen por la ley agraria, sí, y el notario interviene, es el que constituye ese tipo de actas. Pero tengo entendido que ahora en la actualidad también se pueden formar sociedades en las que se aportan tierras de uso común o tierras ejidales para formalizar ese tipo de sociedades, y creo que también esas también tiene que dar fe el notario, es el único que puede constituir ese tipo de sociedades. Sí, lo que serían último series T, acciones series T. Exacto. Pero antes siendo de régimen ejidal, de cualquier manera, pues es una figura que sigue siendo de régimen ejidal. Así es. Es correcto. Es correcto. Sí. Aquí es importante hacer un señalamiento porque nos encontramos, mucha gente nos pregunta, sobre todo para aquellos paisanos que están, pues la mayoría en Estados Unidos, que son los que se ponen en contacto con un servidor, dicen, oiga, yo puedo hacer acá un documento ante el notario público. ¿Qué diferencia habría
entre el notario público mexicano y el notario público de Estados Unidos? Hay mucha diferencia. Aquí en México, para ser notario, pues tienes que ser licenciado en Derecho, cumplir ciertos requisitos, primero ser aspirante a notario, que es una patente o un título que se da por parte del Estado, y después de ser aspirante, entonces ya puedes ser notario. Tiene que hacer un examen, el cual es aprobado, y es donde se le da el nombramiento de notario. En Estados Unidos, los notarios puede ser cualquier persona, o sea, ni siquiera tienen que ser abogados. Cualquier persona puede ser notario, siempre y cuando sea residente del lugar donde lo está solicitando, sea mayor de edad, tenga la capacidad mental para ejercer ese cargo y lo solicite a la Secretaría de Estado del lugar donde reside y pague una cuota. Entonces, el notario en Estados Unidos es cualquier persona que lo solicite y el Estado se lo autorice. Entonces, el mismo Estado le da una certificación donde le dice, tú vas a ser notario o tú puedes ser notario o ejercer la calidad de notario durante 1 año, 2 años, dependiendo la solicitud que ellos realicen. Ok, ¿y estos notarios para qué les sirven a nuestros compatriotas? Pues, Para efectos, perdón, para efectos, sí, para sí. efectos de poder ejercer algún derecho aquí en México, o no, o sí, o salvo esta situación. Ok, los notarios en Estados Unidos pueden solo ratificar documentos, o sea, pueden, por ejemplo, tú puedes acudir ante un notario en Estados Unidos, solicitarle un poder, ellos elaboran el poder o el mandato, lo certifican y ese documento lo tienen que mandar a apostillar. Apostillar es como una certificación que le dan en la Secretaría de Estado del lugar donde residen para que sea válido aquí en México. Entonces, todos los documentos que se elaboran en Estados Unidos ante un notario deben traer la certificación o la apostilla, que es lo que le da la validez aquí en México. Últimamente aquí en México o las notarías o en las diferentes autoridades ponen un poco de trabas en ese tipo de documentos cuando vienen apostillados, sobre todo en los poderes, porque es muy fácil que la gente los modifique. O sea, sí, el notario de Estados Unidos certifica que estuvo presente la persona, pero no los identifica, o sea, no ponen ninguna identificación, solo ponen la firma y lo apostillan, pero se presta mucho a malos manejos con ese tipo de documentos. Pero si un documento viene otorgado allá en Estados Unidos con un notario y lo traen apostillado, es la manera que le den validez aquí en México. Los notarios que están allá en Estados Unidos solo pueden conocer de ese tipo de documentos de poderes. Ellos no pueden ni realizar sesiones de derechos ni ningún otro tipo de documento. Ellos más van enfocados a ese tipo de documentos más sencillos. En México, o al menos aquí con la experiencia que tú tienes, ¿sí se tiene confianza o sí hay paisanos que mandan documentos apostillados? Sí, pero son mínimos. No sé, hace yo creo que unos 10 años más, sí eran confiables, sí se permitían y los notarios tenían pues la plena certeza de que eran documentos válidos ya que venían apostillados. Pero ahorita en la actualidad es un poquito más difícil porque por toda la situación o todos los conflictos que ha habido o los malos manejos que ha habido en relación a estos documentos, ya es un poquito complicado que los acepten. Por eso es que ahora los notarios les recomiendan o hacen la recomendación que mejor acudan ante un consulado mexicano. Esa era la segunda pregunta. Ajá. Si no es la apostilla, bueno, la Si no apostilla, es la que apostilla, no tiene todas la certeza, o sea, se acaba la credibilidad. la credibilidad. Sí, exacto. ¿Qué documento sería para que tengamos cualquier documento que se haga en México que tenga el respaldo jurídico legal sobre lo que se está haciendo? Aquí pues es acudir ante el consulado mexicano. A veces a las personas les da miedo o no saben cómo funciona el consulado mexicano o creen que al acudir a un consulado mexicano les van a pedir que acrediten su
su estancia o su legal estancia allá en Estados Unidos, pero no, en realidad es un consulado mexicano y ahí pueden acudir y solicitar la información y pueden elaborar los documentos que ellos necesitan, y no les van a pedir que acrediten su legal estancia en ese país. Ese es el documento idóneo para que puedan hacer cualquier tipo de trámite acá en México. Esas oficinas o los consulares o las personas que están encargadas de ese asunto, hay un reglamento de la ley del servicio de personas del servicio exterior, Sí. Donde dice qué tipo de documentos pueden realizar los consulados. Ahí, por ejemplo, ellos pueden realizar todos los documentos que son relativos a ratificación de mandatos, de contratos, de poderes. Pueden otorgar testamentos públicos abiertos ante un cónsul mexicano. Entonces, todo ese tipo de documentos lo pueden hacer ahí y no tienen ninguna limitante. Con que comparezca la persona, se identifique, haga saber en la oficina qué tipo de documento necesita, ellos le pueden ayudar a resolver ese tipo de asuntos. Prácticamente todos los asuntos, bueno, sin conceder, pero todos pudieran ser todos los asuntos que se manejan dentro de la cuestión agraria pueden ser elaborados cuando se requiere la participación del notario, pueden ser llevados a cabo en un consulado. ¿Las sesiones de derechos? No, las sesiones de derechos, el consulado no está autorizado para hacer sesiones de derechos. En ese reglamento, creo que es el artículo 87 del reglamento de los consulados. Los consulados. Sí. No me acuerdo bien el nombre, pero es el reglamento de los servicios. Dice que están autorizados para celebrar o ratificar contratos, hacer testamentos, hacer repudio de derechos hereditarios o cuando se trata de asuntos de patria potestad de menores. Pero específicamente sesiones de derechos agrarias no los pueden hacer. Ellos no están autorizados para dar fe de actos ni pueden hacer sesiones de derechos agrarios. Dentro de su reglamento no lo dice. Sí. Entonces, por ese simple hecho, el contrato como tal de cesión de derechos agrarios o cualquier otra cesión de derechos no lo pueden realizar. Sin embargo, sí pueden hacer repudio de derechos hereditarios. Ok. Sí, que es distinto. Del sector agrario. Sí. Bueno, agrarios, por supuesto. Ajá. Entonces, yo o en lo particular, por lo regular, les recomiendo cuando quieren hacer ese tipo de trámite, las personas que están allá y tienen la necesidad de ceder derechos o hacer algún trámite agrario, yo les recomiendo que otorguen un poder, que hagan un mandato, un poder, donde faculten al apoderado para que pueda realizar todos los trámites y sobre todo, muy importante, que le agreguen la facultad de celebrar actos gratuitos. Porque dentro de esa facultad, pues el apoderado que los represente aquí podrá hacer sin ningún problema la cesión de derechos agrarios o de tierras de uso común, ya sea de manera gratuita, de manera onerosa, pero el mandato que se haga ya debe traer esa facultad. En favor, del paisano. Ajá, así es. La persona que lo vaya a representar en México. Prácticamente está resuelto. Digo, se puede decir, ¿por qué? Porque en vez de hacer una sesión de derechos, lo interpreto, va a ser un poder para que Juanito haga la sesión de derechos a favor mío o a nombre mío, dependiendo. Entonces, prácticamente se puede hacer todo, se pudiera decir, testamentos agrarios. Sí, puede hacer los testamentos. El consulado está facultado para hacer testamentos públicos abiertos y puede hacer el repudio de derechos hereditarios, puede hacer poderes, puede dar fe de esos actos y de esos hechos. Sí, porque aquí inclusive muchas personas, muchos paisanos que están en Estados Unidos y que no pueden venir por cuestiones de documentación legales, etcétera. Dice, pues si me voy ya no regreso y tienen 10, 15 años. Pero bueno, no tan fácil, pero vamos a plantearlo fácil. Yo siempre les digo que la ley agraria es muy generosa porque nos da los mecanismos para llevar a cabo cualquier procedimiento siempre y cuando lo llevemos a través de la ley agraria. Pero aquí en los consulados que estamos fuera o que están fuera, los interesados, pues prácticamente se puede hacer todo, se pudiera decir, con la limitante correspondiente que nos
que nos comentaste. Sí, exacto. Cualquier tipo de documento lo puede hacer ante el cónsul, pero lo más práctico, cuando no pueden venir a México, o en este caso aquí al estado de Chihuahua, pues pueden hacerlo a través de un poder. El poder es muy sencillo, solo es darle las especificaciones en la oficina del consulado para que les redacten el documento. Yo en ocasiones pues lo que hago es los apoyo un poco en la redacción del documento para que cuando lleguen ante el consulado pues sepan qué es lo que van a pedir o qué es lo que necesitan y no batallen tanto ahí a la hora de solicitar el poder, porque pues al final van al consulado y no saben qué pedir o en qué sentido solicitar el documento que les facilite los trámites acá en México. Entonces yo a veces los apoyo y colaboro con eso, en hacerles una redacción de qué debe decir, qué facultades debe traer, cómo deben de elaborárselo. Obviamente el cónsul o la persona que esté encargada allá, pues ya se cerciorará de que esté dentro de las facultades o lo que está emitiendo pues sea válido, no ponerle algo que no vaya contra lo que está. Ellos pueden hacer. Exacto. Sí, no nada más plasmar lo que dices tú. Sí. A ver, vamos a no excedernos o porque pudiera caer inválido, invalidarse. No sé si todo el poder o nada más pues no se aplicaría lo que esté por ahí de más. Exacto. Entonces eso podría servirles el apoyo un poco de la redacción de qué debe decir el poder a la hora que vayan a solicitarlo ante el consulado. Sí, porque nos toca bastante en donde les comentamos sobre pues la alternativa que se tiene, la posibilidad y la facilidad, ¿por qué no? Exacto. De poder utilizar este servicio consular en donde dice, hijo, nomás que para sacar cita, me dan, hay X partes donde dice, tardo 3 meses y luego ya cuando llego, pues ya no sé ni qué voy a pedir, o él trae la idea, pero muy buena recomendación la tuya, porque tú o quien pueda hacer estos enlaces, pues darle toda la herramienta a aquella persona que necesita, porque pues también no es especialista quien está ahí en el consulado para hacer este tipo de cosas. Bueno, de los poderes sobre los requerimientos para poderse aplicar aquí en México, ¿no? Sí, porque pues luego acuden ahí al consulado y pues ellos tienen como sus formatos, obviamente, pero a veces debe llevar alguna facultad especial que se necesita acá. Entonces sí es importante que lleven o que sepan al menos qué es lo que van a solicitar para que a la hora de que lo envíen, pues no llegue acá y nos digan, oiga, pues no trae la facultad de ser derechos o no puede ser actos gratuitos. Los actos gratuitos se refiere a sesiones de derechos gratuitas o donaciones, porque el poder pues al final le sirve no solo para el agrario, sino en general, en la propiedad privada también. Entonces debe traer, a veces solicitamos que traiga esa facultad específica para que les pueda servir aquí. Voy a hacer un comentario, tú debes de saber más que yo, en este caso, digo comentario porque yo por ahí lo escuché dentro del mismo Registro Agrario Nacional hace algún tiempo, y bueno, yo lo comento siempre que tengo este tipo de asuntos. Voy a tomar la palabra un poquito. Pues los poderes, por supuesto, bueno, hablando no que vengan de poderes consulares, sino aquí en donde decía, ingeniero, nada más fíjese, porque eso no lo tomaban en cuenta el Registro Agrario Nacional, que no venga irrevocable y que no venga que tenga validez después del fallecimiento del titular. Eso me lo dijeron en el mismo registro porque habían cambiado pues no sé si, pues no cambiaron las formas, yo a lo mejor hicieron algún análisis más profundo. Entonces, eso es lo que por ahí me recomiendan directamente en el Registro Agrario Nacional cuando se tiene un poder para hacer una sesión. ¿Sí? Okay. Entonces, que en este caso sí es importante, supongo yo que pues todo eso, independientemente de donde estemos, México o Estados Unidos, pues hay que cuidar esa línea del Registro Agrario Nacional. Sí. No sé si te ha tocado a ti. Sí, supongo que eso y a lo mejor es bueno porque yo creo que el ponerle la cláusula de irrevocable o que subsista el poder o el mandato aún después de la muerte,
creo que se contrapone un poco con la lista de sucesores Sí, que hacen ahí en el registro agrario. Entonces, otorgan un poder a un tercero y dice que subsista aún después de la muerte, pero sin embargo hay una lista de sucesores donde está vigente. está vigente y hay un sucesor, entonces crea un conflicto ahí de intereses entre el mandato que tienen y la lista de sucesores que existe. Entonces creo que por eso es la recomendación esa del registro agrario de que los poderes para ese tipo de asuntos pues no sean irrevocables o no tengan la facultad de que subsista aún después de la muerte. En un principio, hablando de la certificación de ejidos y comunidades en México, que como bien sabes tú, muchos de los seguidores, esto se inició en 1992, es cuando se dio el boom de la participación de los notarios públicos. Sin embargo, en la actualidad, sí, bueno, en aquel tiempo se dio mucha fluidez, mucha consideración a los sujetos agrarios, a los núcleos agrarios, ejidos, comunidades, tanto por los tres niveles de gobierno, pero también por el notariado. Yo recuerdo desde el 93, cuando se inició esto, se tenía la presencia del notario sin mayor problema, sin mayor costo, ¿sí? Okay. Entonces hubo una parte en donde el notariado, eso lo sabes tú, muchos de ustedes lo saben, por supuesto, hubo una gran aportación muy, muy, muy valiosa para el sector agrario de todos los niveles del notariado, hablando del notariado y de otras instancias, ¿sí? Sin embargo, en la actualidad, tú ves que por parte del notariado, no de la notaría, del notariado, se dé algún estímulo o algún apoyo, no tanto económico, sino facilidad, etcétera, porque ahorita tenemos una asamblea de ese tipo, es un peregrinar, pero ¿se tiene contemplado algo para el apoyo a los núcleos agrarios sobre los servicios notariales? Como tal, no, bueno, sí tiene mucho apoyo o sí interviene mucho el notariado mexicano en todo lo agrario. Inclusive yo he ido a actualizaciones fiscales y actualizaciones notariales y hablan mucho del tema agrario, han sacado un protocolo agrario que es en apoyo a todos los notarios y a toda la comunidad, pues para que se faciliten más los trámites en el medio pues agrario notario. Pero como tal, pues es que ahí el notario es el que decide a qué asamblea acudir, o sea, no hay algo que digan, pues sí están obligados a darle el servicio al ejido o acudir a las asambleas. Yo creo que ahí es ya pues cada notario es particular, ya particular. Se puede, ejido y Sí, notario, ya no interviene el Estado. No, ya no interviene el Estado, ahí pues es la disponibilidad del notario, que en la actualidad pues sí tienen mucha disponibilidad los notarios con el sector agrario, porque pues están ahorita muy involucrados entre sector agrario y notarial, pero en ese tipo de asuntos pues no depende ya tanto del Estado, sino nada más del notario en la disponibilidad o de poder acudir a ese tipo de asambleas. Sí, porque recordando en aquellos tiempos, cuando estaba el Procede, fue uno de los primeros programas de certificación de regularización en tierra social. Sí, definitivamente, pues no sé si pagaría el gobierno, porque iban sin costo. O sea, sin costo para el núcleo. Iban sin costo. Claro, fue un programa muy ambicioso, muy grande, pero definitivamente el notario pues le cuesta y tiene su despacho y tiene toda su infraestructura y estructura laboral, pues que no podría estar regalando o dando este tipo de cosas. Sin embargo, en aquel tiempo supongo yo que les darían algún apoyo, pero ahora pues ahora sí particular y particular, ¿cuánto cobras? Pues cada quien tiene su tarifa. Y que en realidad, por ejemplo, en los contratos de sesiones, siendo más individual, ¿sí?
Sí, efectivamente, el sector agrario, estoy hablando un poquito para entrar en contexto de esto que te comento. Tú sabes que el sector agrario es el más golpeado, ¿sí? Y para que un notario acuda a una asamblea, pues, entre comillas, puede ser barato. No sé lo que cobre, pero porque se prorratea el costo o el gasto del notario entre todos los ejidatarios para una asamblea de mayoría calificada. Sin embargo, para efectos de un contrato de cesión, puede variar el costo de 3,000, 3,500, 5,000 pesos, que para una persona del sector agrario puede ser muy gravoso. ¿Sí? Entonces, en ese tenor yo pensaría o pienso que podría haber algún mecanismo de apoyo. ¿Por qué? Pues hay ejidatarios muy fuertes, hay ejidatarios, acá hablando económicamente, hay otros más tranquilos. Sin embargo, es importante por parte del notariado ver la necesidad del ejidatario. Pero bueno, ese es, si me ven los notarios van a decir, ese está loco. Pues sí, sin embargo, es el sector, desgraciadamente, el sector más golpeado. Sí, lo que pasa es que ahora ese sector, pues está yo creo que muy viciado, se puede decir, porque muchos ya lo han tomado más como negocio, o sea, realmente es una afectación, yo creo que del mismo sector porque se convirtió en un negocio y ya realmente los ejidatarios que son, forman parte de ese ejido ya son muy pocos, entonces es difícil saber cuál sí lo necesita, cuál no, porque como esto se ha vuelto un negocio, o sea, a partir de que se empezaron a individualizar las parcelas, hacer el dominio pleno, pues muchas personas ya lo han visto así, como un negocio, y realmente ya no es que sea tanto el sector agrario. Agrario. Entonces, sí, los notarios tienen mucha disposición y sí hay unos costos y apoyo en cuanto al sector agrario en cuanto a los contratos y a todo esto, pero la verdad es que sí, ellos tienen pues unas tarifas, obviamente de acuerdo a lo que cada notario pues tiene sus tarifas, pero siento que los costos se han aumentado o hay diferentes costos, pero más bien es por eso, porque ahora ya se convirtió en un negocio, no tanto en el sector agrario como tal. Exacto, sí, porque sí, y tienes toda la razón, el sector agrario original, pues es el más golpeado, Sí, sí, y bueno, ya han entrado terceros, personas que no eran, digo que es válido, la ley no lo, o sea, lo permite y lo ha permitido gente que, pues que tiene el recurso, hablando de recursos, para ser ejidatarios. ¿Por qué? Bueno, pues ya hay inversiones, hay intereses en los cuales, pues, pobrecito ejidatario, dice uno. Antes nadie quería ser ejidatario, yo recuerdo, antes del 92, o pocos, exacto, o en realidad querían ser ejidatarios, sí. los que en realidad eran del campo, sí. Pero los urbanos, nadie quería ser ejidatario. Nomás vino la reforma de la ley agraria y bueno, hubo el interés. ¿Por qué? Por los dispendios de la misma ley agraria, Sí. cuestiones en donde pues no protección, pero había facilidades. Se abrió el esquema a diferencia de antes de la reforma en 1992. Y dice, pues de aquí soy. Y bueno, se vale, la ley lo permite, lo sigue permitiendo, lo permitió y lo sigue permitiendo. No es ningún abuso de ninguna manera, yo así lo veo. Muchos dirán que es una oportunidad, muchos dirán que es un abuso, dependiendo de. Pero es importante aquí en este caso que efectivamente, como dices tú, bueno, pues el notario dice, oye, pues ya no son ejidatarios, Ejidatarios. aunque no hay ejidatarios ni en primera ni en segunda, Exacto. pero pues hay diferencias en cuanto a visión, ¿verdad? Sí, es que, por ejemplo, hay personas, no sé, ahorita hay mucho tema con ese asunto de que los desarrolladores comerciales de inmobiliarias, por ejemplo, han adquirido derechos parcelarios, los están lotificando y vendiendo. Entonces hay mucho tema en relación a eso por la situación de que
todavía ni siquiera adoptan el dominio pleno, todavía siguen siendo parcelas ejidales y sin embargo los desarrolladores, que bueno, pues es su negocio, es su forma de trabajar y no estoy en contra de eso, ¿verdad? Pero pues están vendiendo o lotificando esos terrenos cuando aún ni siquiera han obtenido el dominio pleno. Entonces, ese tipo de situaciones son las que el notario dice, bueno, pues ya realmente esto se volvió un negocio. O sea, ya no es un negocio, ya no es un ejidatario que viene a pedirme la ayuda para regularizar su parcela, sino ya viene un desarrollador, ya está diciendo de una parcela de 10 hectáreas saqué 10,000 lotes y los estoy vendiendo y luego voy a traer las consecuencias ahí legales con las personas que están adquiriendo ese tipo de terrenos. Acabas de tocar un punto muy importante que es una situación que se está dando en todo México, que es la notificación. Claro, esta es una situación que está al margen de la ley agraria. La mayor parte de las inmobiliarias, entre comillas, se puede decir, ¿sí? Porque hay gente que no son inmobiliarios. O sea, hay gente que notifico con un lápiz, con una pluma y aquí estoy. Tú ya sabes. Sí. Y aquí en este caso es importante que tú como conocedora de este tema, ¿qué le recomendarías tú, hablando de la notificación, qué recomendarías tú para que quien vaya a hacer un negocio de un lote, qué debe de tomar en cuenta principalmente? Yo creo que deben de tomar, lo primero es que acudan a un notario, a una notaría, porque el único que les puede dar la seguridad jurídica o la certeza del acto que están celebrando es el notario. Es el único. Es el único. Perfecto. O sea, no hay nadie más. Le pueden decir el elegido, le pueden decir los desarrolladores, los vendedores, todo el mundo le puede decir, no, pues te cedo los derechos de esto y listo. No, o sea, si quieren tener la seguridad jurídica de lo que están adquiriendo y no poner en riesgo su patrimonio, es acudir al notario. Es el único camino. Es el único camino. Obviamente, pues hay abogados como yo, que claro, podemos darle la asesoría de decirle, a ver, perfecto, tráigame este documento, vamos a revisar que esté inscrito en el registro público de la propiedad, que no tenga un gravamen, que no tenga ninguna limitante y que pueda usted adquirir esa propiedad sin ningún inconveniente, porque luego les dan, como te comentaba, las cartas de posesión. Entonces, eso no es un documento idóneo para celebrar un contrato de compraventa o algo que les dé seguridad sobre su patrimonio. La gente a veces dice, pues prefiero tener eso y a no tener nada. Pues sí, pero es igual a nada porque es un contrato, un contrato privado que no lo va a poder regularizar. O sea, no va a poder regularizar esa propiedad hasta que exista un título de propiedad o un documento que esté inscrito en registro público y que el notario pueda tener como antecedente para hacerle un documento que le dé la certeza jurídica sobre su propiedad. Entonces, yo creo que la recomendación es que si van a adquirir una propiedad, ya sea de tierra social o de propiedad privada, el contacto es directo ante una notaría. Una persona o un profesional del derecho que conozca y que sepa la orientación y los requisitos que necesita para poder llevar a cabo su contrato, su escritura. Sí, porque sí hay gente muy profesional que no son notarios y que dan la información certera, pero también es importante que el profesional va a dar información y el notario va a dar certeza jurídica. Exacto. Entonces, definitivamente, hablando de lotificación, bueno, porque depende de la lotificación, es otro tema, pero sí, el tema de lotificación puede darse en un lugar o en otro lugar, depende parcelas o uso común, pero ese es otro cantar. Sí, pues que, por ejemplo, ahí la notificación lo que está pasando es que pues les venden esos lotes de terreno a plazos. Entonces, ese plazo es que 5 años, 4 años. Los desarrolladores les dicen, no, dentro de los 5 años, cuando usted termine de pagar, nosotros ya vamos a tener en regla toda la documentación y ya vamos a estar listos para escriturarla. Pero a veces pasa el tiempo y por cuestiones agrarias, civiles, lo que sea, no se lleva a cabo ese
esa documentación o ya sea que se volvió propiedad privada y a la hora de que quieren regularizar, pues resulta que ya les piden que tenga calles, que esto municipio, obras públicas, que tenga, que cumplan los requisitos, pues para poder otorgarle las autorizaciones correspondientes para subdividir esa propiedad. Entonces ahí se atora o se detiene todo el proceso y no es real que en 5 años o en el tiempo vayan a estar listos para otorgarle las escrituras. Entonces yo les hago mucho hincapié a las personas que a mí me consultan, me dicen, oiga, ¿cómo me puedo adquirir este lote? Es con reserva, digo, a plazos y cuando termine de pagarme van a escriturar. Miren, ¿lo pueden adquirir? Sí. ¿Pueden tener la posesión? También. Pero tiene que estar muy consciente de que su escritura o su titulación o la seguridad jurídica no la va a tener hasta que obtenga una escritura de propiedad otorgada ante un notario e inscrita en el registro público de la propiedad. Esa es la única manera de darle certeza jurídica a lo que está adquiriendo a su patrimonio. Entonces, es importante eso, porque luego adquieren así con cartas o con contratos y pues no hay la certeza jurídica de que van a obtener un título de propiedad. Sí, y bueno, esto que estás mencionando tú, que es muy interesante este tema y otros también, ¿verdad? Sí. Que en su momento, pues ahí tenemos la oportunidad de platicarlo. Sin embargo, dicen, y hay muchísimas inmobiliarias que no sé si sean inmobiliarias o no, con todo el respeto que me merecen todos. Sí. Hay unos que están, que yo no tengo la menor duda que es 100% legal. Hay algunas. Otras que yo tengo toda la duda de que estén formalizadas. Sin embargo, hay inmobiliarias en donde un lote de 200 metros a 150,000 pesos. Digo, tú sabes, yo soy evaluador. Sabemos que ese no es el valor. Está muy barato, por supuesto. Pero esto conlleva de que no hay una certeza jurídica, ¿no? Exacto. Y bueno, la recomendación tuya es definitivamente cualquier procedimiento, hablando de la tenencia de la tierra, es inicialmente en la notaría pública. Así y yo también les recomendaría quien mayor y mejor información les va a dar es en una notaría. Sí, exacto. Nadie más que en la notaría. Sí. Sí, porque el notario pues es el único que le puede dar la certeza o la seguridad jurídica de que lo que está adquiriendo o el acto que está celebrando no va a afectar su patrimonio. O sea, como dices, hay muchas inmobiliarias que están conscientes de eso y que hacen las cosas como deben de ser y están en proceso, pero lo más importante es que se lo hagan ver a su cliente. O sea, que no le traigan con mentiras de que sí, ya le vamos a arreglar, en cuanto pague se le va a regularizar. Hay personas que compran terrenos y, no sé, en un año les dicen, ¿saben qué? Ya quiero pagar el total de mi propiedad y no le pueden regularizar porque no está todavía la documentación, el proceso listo. Entonces, más que todo eso, o sea, no engañar a la gente con que les van a regularizar cuando todavía hay un procedimiento que tienen que cumplir antes de llegar a eso. Aquí estamos hablando en este momento, bueno, pues han salido estos temas, sí. De lotes, sin embargo, dentro del sector agrario, a veces nos encontramos, a veces yo me encuentro, no soy abogado, pero sí le interpreto no tan bien como tú, ¿verdad? La ley. Sin embargo, las cesiones de derechos. Aquí, ¿qué recomendación darías tú? Cesiones de derechos que son trascendentales para efectos de poder, porque a veces, son trascendentales para decir, voy a tener un patrimonio, aunque sea tierra social, porque a veces hacemos una cosa y después hacemos otra y no encajan las cuestiones para el procedimiento ante el Registro Agrario Nacional. Sí, sí, es muy común. A mí me pasa mucho que llegan las personas y me llevan un certificado parcelario y dicen, pues es que este señor me cedió los derechos hace 10 años y nunca hice el cambio, nunca arreglé nada. Me firmó una hoja donde dice que me cedía los derechos y resulta que el titular de esa parcela pues ya falleció, tenía hijos y 2 viven aquí, y los demás no sabemos dónde. Entonces, esa es una problemática muy constante que me pasa a mí, porque no hacen las cesiones de derechos. O sea, no sé si por los usos, costumbres de los ejidos, la gente
hace sucesión de derechos a veces en un contrato muy simple o en una hoja que a la hora del día pues eso no le sirve ante una autoridad como para poderle regularizar esa situación. Entonces yo siempre les recomiendo que cuando haya tierras de uso común, parcelarios, pues hagan la cesión de derechos a través del notario. O sea, el notario es el único que les puede certificar y dar la certeza, como repito, la certeza jurídica para que puedan tener y no poner en riesgo su patrimonio, porque el que tengan el certificado parcelario en posesión, eso no les da el derecho. O sea, mucha gente se va con esa idea de que ya me entregó el certificado, ya soy dueño de la propiedad. Y no, o sea, hay que hacer el contrato de cesión de derechos, ratificarlo ante notario con los dos testigos, cumplir con los requisitos que la ley establece y poderlo inscribir en el registro agrario, porque nada le sirve tener el certificado si no tiene un documento que lo acredite para poder solicitar al registro agrario su nuevo certificado donde lo reconozca como Sí, dueño de no esa tienen la parcela. certeza. Ajá, exacto. Entonces, pues la recomendación es que todo lo hagan ante el notario. Ante el notario, sí, es Sí, fundamental. es fundamental. Sí, yo y todos, muchos de nosotros, pues nos acercamos con las notarías porque son quienes nos dan la luz para dar también o compartir esta información y que definitivamente, pues, es una pieza clave el notariado. Hablando de notariado, sin embargo, bueno, pues ella no está estrictamente en una notaría, colabora como bien lo comentabas, ante la notaría, pero es importante que el abogado conozca lo relacionado con lo que es la notaría. ¿Sí? Entonces, aquí es fundamental la participación de gente, de profesionales como tú, que conocen tanto procedimientos civiles como agrarios, pero con fundamento también para efectos de respaldarlos con con el notariado. Con el notariado. Ahora bien, estamos hablando de un notariado. Digo, tú no eres notaria, pero tienes, ¿cuántos años duraste en una notaría, en la notaría 12? Duré 20 años 20 años trabajando en la directamente notaría. en la notaría, pues haciendo pues todo De lo todo, un poco de correspondiente, todo. pero bueno, muy enriquecedor eso, y a raíz de ello ya te saliste de la notaría y trabajaste por tu cuenta, sin dejar de lado la notaría, porque pues es una pieza clave para cerrar todos pues muchos de tus acciones. Ahora bien, en el estado de Chihuahua, vamos, que es donde estamos, se llama ley del notariado. Sí. Ok. Cada estado tiene su ley. Así o es. y está regulada por la ley que La ley, o sea, cada estado, es la ley del notariado. a nivel Y federal. cada Ok. estado tiene su ley del notariado. Hay un congreso, un colegio de notarios que regulariza todo, pero realmente pues es la ley del notariado de cada estado. Cada estado se rige con su ley. Que básicamente pudieran, ¿por qué digo? Estamos hablando de Chihuahua, pero Ajá. Zacatecas, Yucatán, Nuevo León, etcétera, todos van en la misma tesitura, por llamarlo de alguna manera, porque bueno, todos se basan en la ley así se llama, Sí, federal. ley del notariado. No, no es ley federal, es la ley del notariado. Así es. Entonces, y ya cada Estado tiene su ley. Por ejemplo, aquí es la ley del notariado del estado de Chihuahua. Ok, O sea, cada quien tiene su ley de cada estado. Pero todas esas se estriban básicamente en Básicamente lo mismo, o sea, es la misma, solo que se rige dependiendo de cada estado. Ok, aquí en este tenor, bueno, ya en términos generales es muy ilustrativo la participación, lo importante que es la participación del notariado, y pues básicamente yo veo, y tú también lo ves, y muchos lo vemos, se están dando muchas situaciones irregulares por falta de conocimiento, por falta de difusión. ¿Tú de qué manera, dentro de tu experiencia, se pudiera llegar, o cómo consideras tú que se pudiera llegar para dar mayor información, pues ahora sí que a los necesitados? Sí, porque bueno, pues tenemos la Procuraduría Agraria, Sí. tenemos el Registro Agrario Nacional,
pero pues están limitados por muchas cuestiones que tú conoces, que conocemos, presupuestos, etcétera. Son cuestiones que son ajenas a nosotros. El notariado, ¿cómo consideras tú que pudiera participar? Difundir, eh, capacitar. Yo sé que es difícil una capacitación. ¿Cómo pudiera? No sé, está muy ambigua esta pregunta, ¿no? Pero si todos pusiéramos el granito de arena, en el caso de un servidor, hay expertos profesionales en la materia a través de los canales que estamos ahorita transmitiendo. El notariado, qué bueno pudiera ser. Es una ocurrencia, pero creo que es válida. Por supuesto que tendría un costo para llegar a mayor parte de gente. No sé tú cómo la Pues es verías. que sí hay una participación muy importante en el notariado y el sector agrario. Te comento, yo he ido así a cursos, a diplomados, a actualizaciones y por lo regular siempre se está hablando del sector agrario, siempre se le está dando el apoyo, las actualizaciones, todo para que el notario tenga mayor participación, porque pues al final el notario y el sector agrario deben de estar en la misma Unidos. sintonía porque pues es el notario es el que le da la certeza jurídica a todo ese tipo de contratos. Y sí se le da mucho enfoque al sector agrario en todos estos cursos que yo he acudido, pero creo que a lo mejor sí les falta un poco la creación de programas. Por ejemplo, el programa de testamento público abierto que es en septiembre, que está incluido todos los notarios, o sea, todos los notarios del país tienen ese programa que en septiembre las personas pueden otorgar su testamento público abierto con un costo reducido. Bueno, Entonces, yo creo que a lo mejor como ese tipo de programas pudieran implementar a través del notariado para regularizar estas situaciones que están en coordinación pues con el sector agrario, pero pues ahí sí. ya depende, o sea, ya es verlo a nivel pues del departamento del notariado, de ponerse todos los notarios de acuerdo y llegar o implementar ese tipo de programas que puedan ayudar o puedan llegar a ese sector también, así como lo hacen con el de testamento público abierto, que me parece muy bien, que mucha gente aprovecha y hace los testamentos en septiembre para aprovechar el descuento y todo. Y yo creo que podrían implementar un programa así como para apoyo a ese sector, pero pues ahí ya depende Sí, pero del Estado. y qué bueno, te quito la palabra porque, o sea, qué bueno que dices que depende del notariado, de los jefes. Sí, Sí, pero quien tiene la experiencia eres tú y yo. O sea, qué bueno que, y no nomás nosotros, o sea, cantidad de gente sobre esa necesidad. Entonces, exacto. bueno, pues que se basaran un poquito. Hay mucho que hacer. Y mientras esté vigente la ley agraria, van a seguir estos problemas. Y nosotros, tú, yo, toda la gente que estamos en esta materia, pues poder aportar algo. O sea, aportar algo. ¿Por qué? Porque definitivamente la ley ahí está y hay que Exacto. cumplirse. Yo no digo que no, pues que cambien la ley. Pues si cambian la ley, pues qué bueno que la cambiaran para beneficio de aquellos que están o que no hay solución. Pero yo sí, o sea, para aquellos que no tienen alguna solución legal. Sin embargo, yo les digo que la ley agraria es muy generosa. Sí. Hay cuestiones, hay 3, 4, 5, 10 cuestiones, no sé si te ha tocado verlas, yo por ahí las tengo apuntadas, en donde no hay salida. O sea, Exacto. se quedan encerrados. Dice, ¿cómo le hago? Y está dentro de la ley agraria y no hay salida. Son situaciones casuísticas muy importantes y a esas personas hay que darles salida, ¿sí? ¿Por qué? Exacto. Porque no tienen solución. O sea, ahorita ese es otro tema muy importante, muy interesante, que en base a la experiencia que podamos tener tú, yo, tú dices, a mí ha pasado esto, a mí esto, porque hay gente que queda indefensa porque se quedó encerrada prácticamente. Pero bueno, esa es otra historia. Sí. Aquí en este caso, bueno, pues yo quisiera quiero darte las gracias, pero antes de, ¿qué mensaje le darías tú, qué recomendación darías tú a los sujetos agrarios, a los ejidatarios, a todo el sector agrario involucrado en tierra social?
¿Qué mensaje tú, en base a tu experiencia, tu conocimiento, tu visión que puedas tener, no que puedas, que tienes al respecto? Sí, pues yo lo que les recomendaría es eso, que siempre que vayan a celebrar un contrato, un acto de respecto de su propiedad, pues no pongan en riesgo su patrimonio, se acerquen a una persona que realmente los oriente, les dé la información que necesita, los apoye a llegar hasta el notario o para que puedan realizar los actos y contratos, todo lo que tengan que hacer, sin necesidad de andar, batallando en un futuro o poniendo en riesgo su patrimonio o que después no dejen las propiedades así porque al final se va haciendo una bola de nieve. Entonces, es importante que acudan a un profesional del derecho o directamente a un notario, que es el único que le puede dar la certeza jurídica y ayudarlo a que no pierda su patrimonio o que no ponga en riesgo su patrimonio. Eso es mi recomendación, pues que puedan dirigirse directamente a un notario. Pues por el día de hoy, por ahí hay algunos otros temas que van a surgir. Más que todo, pues yo te agradezco mucho el que hayas venido, sobre todo a compartir esta información. No es igual a que lo diga yo, es que me dijeron, a que lo digas tú que lo estás viviendo y conoces a detalle todos los procedimientos. Como bien saben ustedes, ella, bueno, pues tiene su despacho. Adriana, voy a repetir tu nombre, Adriana Polanco Gastelo. Ella tiene su despacho aquí en Chihuahua y de tal manera de que todo esto que estamos platicando, pues parte de el seguimiento sería una seguridad, una asesoría por parte bien dirigida por parte de ella. No me resta nada más que darte las gracias y vamos a estar pendientes por ahí. Va a haber sugerencias, nos pondremos en contacto si tienen dudas, preguntas con ella. Con todo gusto nos pueden hacer el comentario a través de las redes sociales y yo les pediríamos para que llegue a mayor parte, a mayor sujetos agrarios que nos pudieran compartir. Vamos haciendo todo esto una cadena. Y ya para concluir, es muy importante que mexicanos que están en México o mexicanos que están en Estados Unidos, ambos pueden tener una seguridad sobre la tenencia de la tierra y sobre sus derechos, principalmente a través del notariado en México o del consulado en Estados Unidos. Y es parte de lo que podemos hacer. Muchísimas gracias, licenciada, y vamos a estar en contacto. Al contrario, gracias por la invitación, estuvo muy padre y estoy a la orden. Muchísimas gracias.